Divina Maldición, escrito por María Marta y narrado por Astrid Graham, para el canal Candy Amigas Audiofix. Capítulo 44. Cobardía, narrado por Eleanor. Me pregunto si al vivir una vida al lado de un hombre que es simplemente despreciable fue lo mejor a lo que pude aspirar. Mientras trato de leer, observo al hombre al cual le he entregado buena parte de mi vida, ese hombre que desde la primera vez que lo vi quedé ilusionada con su existencia. Me hizo sentir la mujer más hermosa y única del universo. También fue mi lugar seguro, un lugar donde la familia Valois jamás podría volver a hacerme daño. Richard fue la persona que más me defendió de las burlas crueles y las críticas espantosas que me hacía mi propia familia, y desde entonces él se volvió en el centro de mi vida, pero también en mi protector. Y aunque siempre he tenido la sospecha de que él en realidad es un monstruo, ese mismo monstruo me defiende de otros monstruos que son aún peores que él, o al menos eso es lo que le he tratado de decir a mi atormentada conciencia. Un matrimonio de 30 y tantos años, toda una vida al lado de él, y aunque para poder estar con Richard me deshice de mi más grande sueño, creo que no ha valido la pena. Joder, esto se parece al infierno, vocifera mi esposo viendo no sé qué cosa en su computadora. El estúpido de Jan Kimura no quiere seguir con el negocio y el muy maldito se llevó todo lo que quedaba de mi dinero. Veo y analizo al hombre con el que me casé, siempre fue así, adora tener el poder y el mando de todos y de todo. Y la llegada de Candice White a nuestras vidas fue todo un cambio para él, sobre todo porque gracias a esa mujercita nuestro hijo Terius se rebeló en contra suya. Bueno, no solo él sino que también Karen lo hizo. Mis dos mellizos defendieron su vida y su libertad como yo jamás pude hacerlo delante de los Valois, y por eso es que siento un resentimiento por mi hija menor, ya que ella, mi pequeñita, se convirtió en todo lo que yo siempre quise ser. ¡Demonios! Ve a traerme unos analgésicos, mujer. Ordena mientras se soba las sienes, clara señal de que le duele la cabeza y a punto de que ese dolor se vuelva una migraña. Dejo el libro a un lado y voy hasta el botiquín para buscar el frasco de los analgésicos. Lo encuentro y se lo llevo, sin agua porque Richard toma las pastillas sin beber nada de agua. Hace meses que vivo aquí en la villa que alguna vez perteneció a mi familia materna, pero que por sus malas inversiones perdieron. La terminó comprando Richard para después ser propiedad de mis hijos. Patricia renunció a esta villa, Terry supuestamente había muerto y Karen vendió su herencia para poder tener fondos y ser la gran empresaria y diseñadora que ahora es. Las razones por las que esta villa volvió a las manos de mi marido fue gracias a que Neil Ligan la compró y se la dio. Neil, ese muchacho que llegó recién nacido a nuestra casa, ese chico al que prácticamente adoptamos pero sin que fuera parte de la familia, ese hombre es el hijo primogénito de Richard. Un hijo que jamás quiso y jamás presentó. Entiendo el odio y el desprecio que Neil nos tiene a mí y a mis hijos, pero jamás le voy a perdonar que haya querido quitar del camino a Terry. Otra verdad que Karen sabía y yo no. El accidente que no fue accidente, ya que Neil lo había planeado todo, le pegó varias veces a Terry en la cabeza y pensando que mi niño ya estaría sin vida, hizo explotar su auto sin pensar que un grupo de jovencitos guiados por su profesor fueron testigos de su atrocidad y gracias a su valentía y rapidez lograron salvar la vida de Terry. Vivir en medio de tanto odio, rencor, secretos, engaños y falsedad ha hecho que poco a poco mi vida se vaya apagando, y sí puedo decir que ahora solo sobrevivo en vez de vivir. Vuelvo al salón donde había estado sentada, tomo el libro deseando con todas mis ganas volver a retomar la lectura, pero no puedo. No entiendo cuál es el problema, ya que este libro era mi favorito. Trata sobre que la protagonista es obligada a casarse con alguien que no quiere, pero se escapa con un hombre al cual ha elegido para que la proteja de sus familiares que le quieren hacer daño. Todo un drama, pero aún en ese drama hay un final feliz. Un libro que se parece bastante a mi vida, a pesar de tener el amor de mi madre, pero sobre todo de mi amoroso padre. Mi familia materna siempre estuvo ahí para hacerme sentir como una bastarda. Solo quería que alguien me protegiera de ellos, pero ¿a qué precio? Trato de leer y le ordeno a mi cerebro que se centre solo en seguir leyendo la historia de la protagonista, pero no puede. Cada 3 segundos hay imágenes que me atormentan. Toda mi vida resumida en una sola frase: falsedad. Creo que deberías de volver a hablarle a Ginny Kimura.
menciona Richard sin mirarme y siguiendo viendo lo que sea que está haciendo en su portátil, mientras yo aprieto los bordes del libro. No sé de dónde se te ha ocurrido esa idea, pero desde que hiciste aquello y quitaste de en medio a Astra, nada volvió a ser como antes. Respondo con calma, aunque por dentro estoy ardiendo de la rabia. Ginny, Astra y yo éramos las mejores amigas desde que éramos unas niñas. Ellas eran las hermanas que yo misma encontré, hasta que conocí a Richard y él decidió hacerles la vida miserables a ambas. Su primera víctima fue Astra. Ella era tan inteligente, hermosa y buena persona. Richard se interesó en Astra porque mi amiga desde siempre soñó en ser una gran química y crear farmacéuticos para el bien de la sociedad. Lamentablemente tuvo un fin atroz al ponerse de parte de su pareja y darle la espalda a Richard. Ginny fue la segunda, ya que su socio quedó embelesado por la belleza de mi amiga, aunque para su mala suerte Ginny ya era madre de una hermosa niña llamada Violet, a quien se la arrebató y hasta el día de hoy sigue desaparecida. Ginny aún sigue con vida, pero ha hecho evidente su odio por mí y mi marido, y a mí no me ha quedado de otro remedio más que aceptar su rechazo y coraje. Trato de no pensar demasiado en mis dos amigas, ya que su solo recuerdo me atormentan el alma y mi conciencia no me deja en paz. Por eso mi mente recrea un escenario más bonito donde las tres seguimos siendo amigas contentas y felices y sobre todo seguimos siendo tan unidas como cuando éramos unas niñas. Esa imbécil de Astra. No sé cómo, pero esa maldita se coló a uno de mis clubes, se ganó la confianza de mi administrador y todo para crear su venganza, para planear paso a paso su juego y utilizó a esa mujerzuela de Candice. Debí de haberla eliminado en cuanto Tisius salió de ella. ¡Maldita sea! Exclama y observo que golpea con sus puños a la pobre mesa. Maldito ese momento, pero ahora lo haré, juro que lo haré, pero antes voy a darle donde más le duela, en sus hijos. ¿Has dicho hijos? Cuestiono tirando el libro hacia otro lado y parándome nuevamente para ir a él. ¿Acaso ya? Felicidades, Eleanor. Hace 2 semanas te has convertido en abuela nuevamente de una hermosa pero no muy sana niña, a la que por cierto, adivina cómo se llama. Responde él con toda la ironía posible, pero yo lo ignoro y me centro en la alegría que me da ser abuela otra vez y ahora de una niña. No sé, digo sonriendo e imaginándome que esa bebita puede ser también una copia de Miterius, o peor, puede ser más parecida a esa mujer. Se llama Astra Victory, un nombre demasiado patético para una bebé enfermiza como lo es ella. ¿Enferma? ¿La niña nació enferma? Sí, Tisius le donó su médula ósea, aunque creo que la fragilidad de mi nieta me conviene a mí. Los dos están débiles y que llegue alguien y se los arrebate a esa mujerzuela. Esa será mi venganza contra esa estúpida y ojalá que del miedo se muera porque eso es lo que merece, la muerte. Creo que ya me he acostumbrado a escuchar a mi marido hablarles así a sus enemigos, que ya no me daña, ¿o es que acaso estoy loca? Él se acerca lentamente a mí y acaricia mi rostro. Por ti no pasan los años, mi bella diosa, y yo voy a componer los errores que tú hiciste, pero por favor no la vuelvas a echar a perder, porque escúchame bien, solo tenemos una oportunidad, una y nada más para volver a tener unos hijos que sí sean nuestro orgullo. Establece yo asiento porque no tengo ni la más mínima idea de a qué se refiere. ¿Qué se supone que vas a...? Mi pregunta se queda inconclusa al sonar su celular. Él contesta y una gran sonrisa, la cual me atemoriza, adorna su rostro. Bien, tráelas inmediatamente. ¿A quiénes van a traer? Pregunto caminando cerca de él. Segundos después aparecen 2 hombres que a muchas personas les daría miedo y terror su aspecto. Los hombres traen a otras 2 personas, las cuales tienen una bolsa en sus cabezas, las cuales impiden que vean. Una camina tranquilamente como si no fuera realmente consciente de lo que está sucediendo, mientras la otra grita, solloza y trata de soltarse. Aquí las tiene, señor Granchester, anuncia uno de los hombres y les quitan las bolsas a los rehenes. Una de ellas es una mujer que desconozco su identidad, pero es extremadamente delgada y con sus rasgos faciales demacrados. La otra sí la conozco y para mi gran sorpresa es Bárbara, la hija de Neil y de Susana. ¡Carajo! Les dije que me trajeran a Susana. Susana no esta cosa que de nada me va a servir. Regaña Richard insultando a la pobre Bárbara. Sé que me va a reprender, pero corro hacia Bárbara para abrazarla. Ni se te ocurra encariñarte, que no se quedará con nosotros mucho tiempo. Solo quiero calmarla un poco.
Digo, y es verdad, ya que la pobre chica tiembla como si fuera un perrito recién bañado. Y darle agua y comida. Como si no hubiera comido ya suficiente en toda su vida, indica dándose la vuelta a la otra mujer. Kate Brasseur, un honor tenerla aquí con nosotros. La embelequería y la anfitrionería no es lo suyo, Granchester. Mejor vamos al grano de una vez por todas, indica la tal Kate Brasseur, y es cuando caigo en cuenta de que tiene el mismo apellido que Themis Brasseur. Me gustan las personas así, asegura mi marido y se voltea. Está bien, llévate a esa cosa y haz lo que quieras. Solo vete ya, ordena, y yo tomo a Bárbara de los hombros mientras la ayudo a caminar. Antes de estar lejos de donde dejé a Richard y Kate, le susurro a Bárbara que la dejaré un momento y le prometo que todo va a estar bien. No quiero dejar a la niña sola y con miedo, pero en verdad necesito saber de qué va a hablar mi marido con esa mujer. Así que esa fue la forma en la que esa mujerzuela se hizo pasar por tu hija, expresa Richard. Cometió un delito, el delito de la usurpación de identidad, y quiero que la denuncies ahora mismo. Candice White va a ir a parar a la cárcel y ahí voy a terminar con ese maldito estorbo que me ha costado millones y millones de mi fortuna. ¿La vas a matar?, cuestiona Kate sin ningún remordimiento. Bueno, no importa, nunca le tuve cariño a esa muchachita, así que mientras me des mi cheque, yo la denunciaré y tú podrás acabar con ella. Tenemos un trato, oigo decir a Richard. Asomo para ver qué hacen y los dos se dan un fuerte apretón de manos. Dios mío, susurro para mí misma, porque acabo de presenciar lo que le va a suceder en un futuro cercano a Candice White. Richard ordena que Bárbara sea encerrada en una habitación y que la deje sin alimento ni agua, pero no me da el corazón para dejar a la pobre niña encerrada, así que asegurándome de que Richard duerme, salgo de la cama y voy a la cocina para preparar un bocadillo para la nieta de mi marido. Desde hace muchos años que supe que Neil era el hijo ilegítimo de Richard, por eso traté con todas mis fuerzas de incluirlo en nuestra familia. Era lo único que podía hacer, ya que Richard jamás iba a reconocerlo como hijo. Yo solo quería que el corazón de Neil no se corrompiera y le fuera a hacer algo malo a mis hijos. Pero fallé en mi intento de inclusión con Neil porque su alma se llenó de rencor, un rencor que le arrebató varios años de la vida de Terry, y si no hubiera sido por Anthony Brower, mi Terry ya no estaría con nosotros. Aunque para ser sincera, desde ese accidente, Terius ya no es más parte de esta familia. Él se rebeló en contra de nosotros como lo hizo su melliza. Llego hasta la habitación donde Bárbara se encuentra encerrada, le quito la llave y entro. La pobre chica se encuentra en total oscuridad, tirada en la cama hecha un ovillo y llorando. ¿Cómo estás, mi niña?, le pregunto cuando me siento en la cama. Ella se acerca a mí y me abraza. Asustada, responde con voz quebrada. Creo que yo también tengo miedo, respondo sonriéndole para que ya no tenga tanto miedo. Te he traído algo para que comas. No tengo hambre, solo quiero que esta pesadilla acabe, Eleanor. Quiero irme de aquí, pero no sé a dónde iré. No soy importante para mi mamá y mi padre jamás me ha querido. Creo que es mejor que el señor Richard me mate una vez, así dejo de sufrir, expresa, y se me parte el corazón al escucharla. Yo también sufrí un rechazo parecido, claro, no de mis padres, pero sí de personas a las cuales consideraba familia. No digas eso, tú eres una señorita maravillosa y sé que la vida guarda cosas muy especiales para ti, digo mientras la abrazo más fuerte. Solo tengo un poco de paciencia y sé valiente, muy valiente. Luego de dejar dormida a Bárbara, regreso a mi habitación. Por suerte mi marido sigue profundamente dormido. Me acuesto y trato de hacer lo mismo, pero no puedo. Hay tantas cosas en mi conciencia que no me dejan dormir, y una de ellas es Candice White. Pero logro dormir, y por lo visto muchas horas, porque cuando abro los ojos ya es de día y muy cerca de mí escucho gritos, pero sobre todo el llanto de un bebé. ¿Acaso? Dios mío, no puede ser. Pienso saliendo de la cama y corriendo para buscar de dónde provienen los gritos y el llanto. En la sala me encuentro a los mismos hombres que trajeron a Kate Brasseur y Bárbara, solo que ahora sostienen a Theseus y a un bebé. ¡Theseus!, llamo. Él voltea y me mira, pero en su mirada hay algo que nunca había visto en mi nieto: rencor. Está claro que Terry y esa mujer ya le dijeron la verdad y lo pusieron en contra nuestra. Quiero irme, quiero estar lejos de ustedes, pide, y a mí se me rompe el corazón. Algo que en el fondo siempre supe que iba a pasar, pero que siempre pedí que no pasara, está sucediendo. Veo al otro hombre que tiene un bebé envuelto en una mantita de color morado.
Seguramente es Astra, la nueva bebé de mi hijo. Su llanto me conmueve, ya que llora de una manera muy similar a la que lloraba Tisius en sus primeros días de nacido. Es el llanto de un hijo que busca a su madre. Me atormenta mi conciencia y me impide acercarme a la bebé para tratar de calmarla. ¡Ya basta! Mi hermana y yo queremos estar de vuelta con nuestros padres, grita Tisius y con todas sus fuerzas se logra zafar del agarre de los hombres que lo tenían sujetado. Se acerca a Richard y lo cuestiona. ¿O también a Astra se la darás a Patricia para que críe una hija que no es suya? ¿Quién eres, Richard Granchester, para poder hacer lo que tú desees con nosotros? Un silencio seguido de los pasos de mi esposo y luego su puño va directo a la cara de Tisius. ¡Cállate!, ruge después de haber golpeado a nuestro nieto y haberlo tirado al suelo. ¡Richard!, grito asustada al ver lo que ha sido capaz de hacer. Jamás te atrevas a volverme a levantar la voz, ¿entendiste? No le entiendo y jamás lo entenderé, vocifera Tisius desde el suelo y con sangre en las comisuras de sus labios. Yo lo que quiero es largarme de aquí y volver al lado de mis padres. Llévenselo de aquí, ordena Richard a sus hombres, los cuales levantan a mi nieto del suelo y se lo llevan a rastras quién sabe a dónde. Y denme a la niña. Richard toma en sus brazos a nuestra nieta mientras ella aumenta el volumen de sus gritos. Te daré una segunda oportunidad, Eleanor, insinúa mi marido mientras mece a la bebé, dado que la primera vez me diste unos hijos buenos para nada. ¿Disculpa?, pregunto algo indignada. Una traidora, un cobarde y la otra rebelde. Pudiste haber sido una de las mejores actrices en tu época, pero como madre fallaste. Pero no te preocupes, mi diosa, que ahora Tisius y Astra Victory van a ser nuestros hijos y no pienso equivocarme. Pero antes Karen me va a dar el dinero que nos va a servir para nuestra nueva vida, explica pasándome a la bebé. Pronto Tisius no se acordará que su padre es un cobarde y su madre una mujerzuela. Ay no, Richard piensa aplicarle lo que sé que inventó Astra para la amnesia y yo no puedo hacer nada para evitarlo. Las siguientes 2 horas paso tratando de calmar a la pequeña Astra, pero simplemente no hay forma para callarla. Shh, mi niña, por favor, cálmate, digo intentando calmarla, pero no funciona. Media hora más tarde acepto lo inevitable. Esta niña extraña a su madre y está claro que no le gusta estar aquí. Siempre he pensado que los bebés son seres sensibles que rápido pueden percibir las malas energías y creo que a la pequeña no le gusta para nada estar con nosotros. Tomo una decisión que sé que no le gustará a Richard y llevo a Astra con su hermano teniendo la esperanza de que con él se calme. Por favor, ayúdame, pido a Tisius abriendo la habitación en la cual Richard ha ordenado que estén encerrados. No quiere dejar de llorar y... Claro que no va a dejar de llorar, Astra quiere estar con sus papás, gruñe arrebatándome a su hermana de los brazos. Además tampoco le gusta que la aprieten cuando la cargan, tú la estabas sujetando con demasiada fuerza. Y tal como lo había pensado, la niña deja de llorar en cuanto su hermano mayor la carga y yo le paso el biberón. Quizás él tiene más suerte y pueda hacerla comer. Sé que quizás esté haciendo esto en vano, pero solo hay una persona que nos puede ayudar en este momento y esa persona eres tú, dice Tisius mientras le da el biberón a Astra. Ni Bárbara ni yo queremos morir y es justo lo que va a suceder. Mi abuelo es un criminal y ya sé que Alistair va a atacarlo porque le quitó la vida a Archibald. Steer se alió con Neil y todo esto se volverá una guerra. Seguramente Bárbara escuchó que Alistair se alió con Neil para destruir a Richard. El mismo día que Karen confesó que Neil atacó a Terry, Richard quiso eliminarlo, pero Neil contraatacó diciéndole a Alistair que Richard ordenó que le quitaran la vida a Archie y Annie de una de las maneras más dolorosas que existen. Y por supuesto todo esto se volvió un caos. Steer juró vengarse por la muerte de su hermano menor y es justo lo que está haciendo. Y como era de esperarse, Patricia lo eligió a él y nos dio la espalda a mí y a su padre. Y nosotros no tenemos por qué sufrir las consecuencias de esa venganza, una venganza que jamás va a terminar si alguien no pone el alto. Mira a ella, mira a Astra. Pide Tisius y yo hago lo que me pide. La chiquita está tomando su leche, ajena a todo lo que pasa alrededor. Es tan adorable con sus pequeñas manitas agarrando la mano más grande de su hermano. Una criatura fascinante. Astra aún está enferma, necesita a nuestra mamá. No hagas que le suceda lo mismo que me hicieron a mí. No la separes de su madre. Lamentablemente no puedo hacer nada. Digo con pesar y hago lo mejor que sé hacer, huir. Pero pronto todo va a acabar y juntos con tu abuelo vamos a empezar una nueva vida muy lejos de aquí.
Salgo de la habitación y los encierro bajo llave, coloco mi frente en la puerta y me dejo caer. Theseus tiene razón, ellos no tienen por qué pagar las consecuencias de los actos de Richard. Pero ¿qué puedo hacer yo? Solo callar y aceptar la voluntad de mi esposo. Te dije que Eleanor no nos iba a ayudar, oigo decir a Bárbara. Bueno, por lo menos ahora ya tenemos a tu hermanita. Mira sus manitas, qué bonitas. Nadie nos va a ayudar y desde el día que esta enana nació prometí que la cuidaría y eso pienso hacer, dice Theseus. Eso quiere decir que... Prepárate, Bárbara, esta noche tú, Astra y yo vamos a escaparnos de aquí. Asegura y me pregunto cómo lo hará. Lo difícil es salir de esta habitación y de la casa. Luego mi tía Karen contó que cerca del río hay un pasadizo que nos llevará lejos de aquí. Y Theseus empieza a trazar todo un plan. Dios mío, Theseus quiere escapar y ahora tengo en mis manos una información muy importante y no tengo idea de qué hacer. Continuará.